Permíteme ver a ver qué te parece esto, Agustín. Sí. Ron Paul, el político libertario más importante de la historia del movimiento libertario, acaba de ser bloqueado en Facebook por publicar una opinión considerada incorrecta con las normas comunitarias. Todo esto supone el fin de la democracia. Ello así porque es el fin del espacio público, en tanto que espacio abierto para todos al debate público, en virtud del cual el sistema democrático descansa. Ya no hay plaza pública alguna, sino plataformas digitales privadas. Ya no hay ciudadanos, sino usuarios. La diferencia es elemental. Aquel, el ciudadano, tiene derechos y libertades políticas. Este, el usuario, no. El usuario ingresa pues a un espacio público, privatizado, que es determinante para el proceso político. Un espacio público en el que, empero, no opera ningún Estado de Derecho, sino normas comunitarias, infalibles, elásticas, flexibles al infinito, sobre las que fallan los dueños de las redes sociales. La dictadura perfecta ya no es el PRI, ahora es la total privatización del espacio público y la total publicidad de la vida privada a través de la vigilancia perpetua y ubicua. El mundo digital ha colonizado el espacio público, imponiéndole sus propias reglas y, por tanto, dejándonos a todos sin libertades políticas reales. ¿Qué hacer entonces? El aislamiento es la peor decisión. Habrá que seguir combatiendo en las redes hegemónicas, que es donde está la audiencia indecisa. Hay que duplicar el terreno del combate. No caer presos de una burbuja donde terminemos hablando entre convencidos, porque en tal caso la censura habrá ganado y nuestra batalla cultural se transformará en una mera reunión de amigos. Así terminaba tu artículo en Pandemonium 3, La tormenta perfecta. Tu artículo al que denominaste Dictadura Digital, Dictadura Perfecta. Agustín Laje Arrigoni. Yo sé que es muy difícil hablar uno de uno mismo porque es como muy chocante, ¿no? Entonces, como yo sé que tú, cuando te han preguntado qué opinas de ti mismo, qué has hecho en tu vida, nunca das tu currículum, así que permíteme, dame unos minutos para darlo, para que los que no te conozcan, que a estas alturas del 2021 no sé si exista alguien que realmente no te conozca o nada más se haga el tonto, y para los que te conocemos ya, que te conozcamos más a profundidad. Adelante. Agustín Laje Arrigoni, politólogo, filósofo, conferencista, periodista y escritor. Nace el 16 de enero de 1989 en Córdoba, Argentina. Fundador y presidente de la Fundación Libre. Estudia Ingeniería en Sistemas en el Instituto Universitario Aeronáutico. El lema de esta universidad, que lo quiero subrayar, es Mensajitat Molem, que significa la mente mueve al mundo. Y lo menciono porque al cabo resulta este lema muy iluminador para lo que tú has hecho en tu trabajo a través de este tiempo, ¿no? En donde nos has demostrado que en efecto la mente mueve al mundo. Escribes Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70, y gracias a este libro obtienes una beca para estudiar contraterrorismo en el Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington, D.C. Estudias, al volver a Argentina, sales de la carrera de Ingeniería en Sistemas y entras para terminar la carrera en licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Córdoba. En 2020 te titulas como Máster en Filosofía por la Universidad de Navarra. En 2013 escribes junto con Nicolás Márquez el libro Cuando el relato es una farsa, la respuesta a la mentira kirchnerista. En 2016, junto con Nicolás Márquez, escribes el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural, que pues ha llegado a los primeros lugares en Amazon. Algunas de tus obras son Los mitos setentistas, 2011, Pluma Democrática, 2012, Cuando el relato es una farsa, 2013, Liberando, Ensayos sobre la libertad y la república, 2015, y el libro negro en el 2016. Algunos premios que ha ganado Agustín Laje. Tercer lugar en el concurso de ensayos sobre la realidad cubana para jóvenes latinos, Plumas Democráticas, en el 2010, otorgado por el Instituto Político para la Libertad de Perú. Ganas el primer lugar en el concurso El Mejor Speech por la Libertad en Perú en el 2011, en el marco de la Universidad de la Libertad del Instituto Político para la Libertad. Después,
llegas a México, Sí. en donde ganas el tercer lugar por el concurso de ensayo para jóvenes organizado por la Fundación Mexicana Caminos de la Libertad en el 2012, por tu ensayo La Libertad y una aproximación a los factores culturales que la resisten. Después vuelves a México, y antes de volver a México, en el mismo 2012, Sí. ganas el Premio a la Libertad 2012 por la Fundación Atlas 1853 en Sí. Argentina. Después vuelves a México y del tercer lugar del 2012 ahora ganas el segundo lugar por el cuarto concurso de ensayo para jóvenes de Caminos de la Libertad por tu ensayo titulado Apología del Individuo. Un año después regresas a México, en donde por fin ganas el primer lugar del quinto concurso de ensayo para jóvenes Caminos de la Libertad por tu ensayo La Amenaza Populista. Pero no te conformaste con eso, porque regresaste un año después, en el 2015, en donde te dieron la mención Una honorífica. mención honor. Ajá, en el sexto concurso Caminos de la Libertad por tu ensayo Limitar la democracia para salvar la democracia. Y un año después vuelves a México y te vuelves a ganar el primer lugar del 11º concurso Caminos de la Libertad por tu ensayo ¿Por qué el populismo destruye el Estado de Derecho? En la sección de jóvenes. En De la estudiantes, perdón, ya, estudiantes. ya un poco más grande, Sí. ¿no? Ganas el Premio Joven Sobresaliente de Córdoba 2016, premio de la Asociación Hazte Oír en España 2019, en la categoría Batalla Cultural por la lucha contra la imposición global de la ideología de género. En el 2019 te colocaron en el ranking 34 de las personas más influyentes de la revista Noticias en Argentina. Y aparte, profesor del Diplomado en Argumentación para las Ideas del Siglo XXI, mi profesor. Ah, vos estás tomando, Sí, qué bueno, claro. qué grande. Organizado por el Instituto de Investigación Social Solidaridad, llevado a cabo a través de la plataforma de Unicervantes de Colombia. Tenemos como más de 300 alumnos, por eso yo no conozco, digamos, No, puntualmente es ahí imposible. está, pero qué bueno que lo estés tomando y el trabajo que te has tomado para hacer esta investigación de qué es lo que he hecho, la verdad que me ha sorprendido, porque en general yo tiemblo cuando me dicen que van a leer un currículum mío. No me gusta porque no investigan nada y entonces terminan leyendo cosas que no son. Digamos, un ejemplo extremo, ya que estamos conversando entre amigos, a Nicolás Márquez, claro, yo figuraba en Wikipedia y después me sacaron. Ahora creo que lo han vuelto por... Sí, lo pusieron otra vez. Sí. Ahora, Nicolás Márquez figura hace mucho tiempo en Wikipedia y le ponen en Wikipedia algo así: escribe libros defendiendo el genocidio y no sé qué, y el terrorismo de Estado. Y entonces vos te reís, pero hay veces que nos ha pasado, 2 o 3 veces por lo menos, donde van a leer un currículum nuestro en una conferencia y se ve que es alguien que no se tomó el trabajo y agarró e imprimió lo de Wikipedia y ni lo leyó previamente. Entonces dice, bueno, Nicolás Márquez es un abogado argentino que defiende el genocidio y que... Y Nicolás y yo nos morimos y nos empezamos a matar de la risa porque tenemos buen humor, pero es una situación incómoda. Entonces cuando van a leer un currículum mío, nadie se había tomado ese trabajo, que no sé bien de dónde ha sacado tanto detalle, porque hay algo que a mí me pesa. Vos recién has dicho algo que es cierto, que yo nunca hablo de mi currículum, no me gusta. Tampoco creo que sea un currículum, qué sé yo, no me gusta la gente que habla sobre sí misma, pero sí me molesta, a veces me doy cuenta, que se me reduzca a un youtuber. Es decir, yo tengo una actividad muy fuerte en YouTube, mi canal ya está al borde de llegar al 1.000.000 de suscriptores, es un canal muy visto. Y el trabajo el trabajo del youtuber yo no lo quiero tirar abajo. Lo que hacen los youtubers en muchos casos es muy bueno y en muchos casos es muy malo. Pero yo no creo que a mí no me gusta que se defina mi trabajo como youtuber, porque en todo caso yo hago videos de YouTube como una cosa totalmente secundaria. Mi trabajo principal es lo que vos leíste recién.
Porque y no has ni siquiera mencionado lo de YouTube. Ajá, sí, pero yo creo que mi trabajo, por el que a mí me gusta que se me reconozca al menos, por las personas que hacen muchas cosas, bueno, tienen sus preferencias. Yo prefiero que se me reconozca por lo que vos acabas de leer, que es por el tema de la producción intelectual, ¿no? Lo que pasa es que la producción intelectual es lo que yo creo que a todos los que te seguimos y los que seguimos a personas como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, como Miklos, precisamente lo que nos interesa, ¿no? No nos interesa que sean influencers o no, sí. No nos interesaba desde un principio. Algunos nos sorprendimos cuando, por ejemplo, presentaste a Miklos Lukács, de hecho, un pastor que está en la lucha en Argentina, que es Gabriel Ballerini. Sí, mío. Sí, lo comentó en uno de sus lives, ¿no? ¿Dónde estabas metido, Miklos, que no te habíamos encontrado? ¿Por qué? Porque nos hemos reducido, yo creo que por esta cultura de las imágenes, sí, en que todo debe de ser YouTube, y si no está en YouTube, entonces no es importante. También es algo muy extraño. Si no se vuelve una imagen, no existe. Exactamente. O sea, es tan fuerte la cultura de la imagen que estamos viviendo un mundo imagen. O sea, no solamente es una cultura basada en la imagen. Nosotros hemos tenido el paso de una cultura basada en la imagen, por ejemplo, pictográfica, pueblos arcaicos que se comunicaban de esa forma y que incluso ponían el arte al servicio de la magia. El arte era mágico, es decir, pintar en las cavernas una escena de una casa no era simplemente representativo, era performativo, o sea, estaba performando magia, estaba generando la magia de que se apareciera algún bicho por allí que pudiéramos salir a cazar, ¿no? Entonces, hubo un gran paso hacia las culturas basadas en el texto, o basadas en la palabra escrita. El Occidente, digamos, todo lo que es, digamos, por ejemplo, el pensamiento filosófico, difícilmente se puede sistematizar si uno no escribe, por ejemplo. Entonces, la cultura basada en la palabra fue una cosa maravillosa que ya no existe más. Es decir, estamos viviendo, y yo como escritor lo digo con todo el pesar, la palabra hoy está quedando muerta, la palabra escrita. Vos fijate, por ejemplo, la palabra del año en el diccionario de Oxford del año 2014 o 2015, tendría que revisarlo, uno de esos años, fue un emoji. La palabra del año del diccionario Oxford fue un emoji. Es decir, fue una imagen, no fue una palabra. Y, por ejemplo, 2 años más tarde, más o menos, en el 2016, del banco BBVA, la palabra del año fueron emojis, en plural. O sea, los emojis, ¿no? Entonces, hoy, vos fíjate, por ejemplo, la fotografía ha tenido siempre, hasta ahora, una función clave, que es la de fijar el recuerdo. O sea, congelar el tiempo. Congela el tiempo y el espacio. Recorta el espacio y congela el tiempo. Digamos, para servir al recuerdo, para servir a la memoria. Vos fíjate que esa función hoy ya prácticamente que no la tienen las fotografías. Hoy ¿para qué uno le saca una foto a un plato de comida? ¿Cuál es el recuerdo que te trae un plato de comida? O por ejemplo, pero es para presumirlo, ¿no? Claro, porque lo estás dignificando ontológicamente. O sea, estás dignificando su ser al retratarlo como imagen. ¿Por qué? Porque hoy estamos viviendo en un mundo de la imagen. Entonces, cuando vos te sacás una selfie o cuando te sacás una foto en el espejo del baño, digo vos, no digo porque vos lo hagas, yo tampoco lo hago, pero suponte, hay mucha gente que lo hace. Esa foto, ¿cuál es el recuerdo que cristaliza? ¿Cuál es el tiempo y el momento y el espacio que recorta? No recorta nada ni cristaliza nada. Hay una dignificación ontológica de un sujeto que está sumergido en la indignidad, que necesita congelarse como imagen en cualquier momento y en cualquier lugar. Para exteriorizar muchas veces su amor a sí mismo, que está muy debilitado en verdad. Entonces, ese mundo de la imagen es muy peligroso. Es muy peligroso porque hoy confiamos más en las imágenes que en la realidad, y las imágenes nunca han sido tan perversas como hoy. Te voy a poner un ejemplo más, y perdón si extiendo, adelante. Pero este tema, digamos, que me gusta bastante, ¿no? Por ejemplo, la dismorfia Snapchat. No sé si has escuchado de esto alguna vez. No, la dismorfia Snapchat. ¿Qué es? Bueno, es una ola casi epidémica, te diría, de solicitudes que llegan a los quirófanos
de cirugía estética para transformar los rostros en los que son las imágenes tras la aplicación de los filtros. Muy bien. O sea, yo me pongo un filtro y ese filtro que me embellece coloniza mi realidad. O sea, mi realidad, que es esta, la de este rostro, está degradada respecto del rostro que queda después de aplicar un filtro. Eso me come a mí psicológicamente y necesito hacer algo. Ese algo es pasarme un bisturí por la cara, que alguien lo haga por mí y que me deje más o menos un rostro parecido al que me da Snapchat. O en este caso también podría ser Instagram. Entonces, hasta ese punto coloniza la imagen, la vida, que incluso está colonizando la identidad. ¿No tiene que ver esto con lo que estabas comentando al principio de la escritura, en donde comentabas, ¿no? Ya no se escribe y uno tiene que escribir para poder enriquecer su pensamiento? Sí. Creo que hay dos conceptos sobre eso, Agustín, no sé qué piensas tú, ¿no? Uno es que uno es lo que escribe y el otro es que quizás uno escribe lo que quisiera ser. Sí. La utopía de lo que busca, hacia donde se dirige, que es... ¿Cuál es tu caso? Y en ese caso, la cuestión de la imagen quizás se sintetiza o se complementa o es un paralelismo con este concepto de la escritura que te estoy comentando, porque en la imagen, en esta deformación que estás comentando, quizás uno no es ni lo que quiere ser ni lo que quisiera llegar a ser, sino lo que los demás, sino lo que yo quiero que los demás vean en mí. Exactamente, es una imagen al servicio de la vista de un otro. Pero en el caso de la escritura, hay allí una interioridad que se expresa, y muchas veces se expresa para sí misma. Es decir, uno escribe lo que es. Yo creo que a mí al revés, a mí me transforma lo que soy escribir. Yo cuando escribo no sigo siendo el yo que está escribiendo, sino que al terminar incluso un capítulo de un libro paso a ser, digamos, no te voy a decir otra persona, no otra identidad, pero es un yo que ha modificado gran parte de su interioridad. Es un yo que puede contemplar otras cosas, porque escribir para mí es la mejor forma de pensar. Uno no piensa antes de escribir, uno piensa mientras está escribiendo y termina de pensar algo significativo cuando pone ese punto final. Yo leo para escribir y escribo para leer. Es decir, yo todo lo que leo está en función de esto me va a servir para mis escritos, y cuando escribo digo, acá necesito leer porque no estoy dando en el clavo. Entonces retomo la lectura. Es un ida y vuelta. Ahora, esto de uno escribe lo que uno quisiera hacer, eso creo que me representa un poco más. Porque yo te voy a contar una anécdota, digamos. A mí no todo lo que yo he escrito me gusta. De hecho, digamos, esto pasa sobre todo cuando uno empieza muy chico. Yo empecé a escribir a los 15 años. Y hay cosas que he escrito con más entusiasmo y hay cosas que he escrito con menos entusiasmo. Curiosamente, lo que con menos entusiasmo escribí fueron libros que eran parte de una coyuntura momentánea y era algo que supuestamente se estaba pidiendo en el mercado, digamos así. Por ejemplo, este libro que vos mencionaste recién, Cuando el relato es una farsa. Es un libro simpático. Pero es un libro sobre un momento histórico de Argentina específico, es una coyuntura política que ya no existe más. Es un libro que lo hicimos en ese momento para poder impactar políticamente con Nicolás. Y es un libro que estuvo bien en su momento, pero esos libros de coyuntura pasan muy rápido. En cambio, el libro negro, que todos nos dijeron que no lo escribamos, porque a nadie le interesaba, nosotros pensamos de otra forma, y ahí creo que dimos con el clavo y que tiene que ver con lo que vos decís. Nosotros dijimos, escribamos un libro que nosotros quisiéramos leer. No nos preocupemos por qué es lo que quiere leer la gente. Escribimos lo que nosotros queremos leer, y en ese sentido escribimos lo que queremos ser, ¿no? Hay un teólogo un poco, digamos que es extremo la opinión que se tiene sobre él, ¿no? Tú lo has escuchado mencionar muy bien, Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es el padre de la teología de la liberación. Sí, claro. Pero sin embargo, no por conocer de dónde viene, bueno, vamos a desechar todo lo que dice, ¿no? Entonces, hay un concepto o hay una conceptualización cuando le preguntaron a él, el libro de la teología de la liberación que escribiste en los 70s, ¿lo volverías a escribir igual? Eso se lo preguntaron en el 85. Y él dice, no, yo creo que no, dice, porque el libro está ahí igual a él mismo, muerto de alguna manera. Dice, y yo estoy vivo. Entonces, quizás a lo mejor en las bases sería lo mismo, pero no en la superficialidad y tampoco partes del fondo quizás yo cambiaría. Él está allí, igual a él mismo, muerto, pero yo sigo vivo.
¿algo de lo que has escrito hasta ahorita lo cambiarías? Porque si algo hay que decir de esta biografía que di de ti, es que hay 2 entrevistas tuyas de hace algunos años, cuando ganaste precisamente alguno de los premios en México, que te las hizo un periodista mexicano, Sergio Sarmiento. Sí. Están 2 entrevistas en YouTube, ahí las Sí. pueden buscar, están buenísimas. Entonces, creo has evolucionado mucho en tu lenguaje, en la dialéctica, en cómo te impones al público, pero las bases que tienes de esa juventud a tus 22, 23 años, a ahorita tus 32 años, es básicamente la misma, ¿no? Pero, ¿qué has cambiado en tu manera de pensar de ese tiempo ahora? Con tus escritos, con tu manera de dirigirte, con tu pensamiento, con tu escritura. No cambiaría nada, porque el trayecto ha sido bueno. O sea, si yo cambiara algo de ese trayecto, probablemente yo estaría acá, pero de otra forma. Y me gusta la forma en la que estoy. Y como te digo, a un escritor lo hace ser lo que ese escritor escribe. Es al revés de lo que hablábamos recién. No es que el escritor escribe lo que es, sino que lo que escribe es lo que lo hace ser finalmente. Entonces, todo ese trayecto, yo hoy puedo mirar con simpatía, una simpatía un poco cínica, algunas cosas de mí mismo, como te decía recién. Muchos de esos ensayos que fueron premiados, yo no los escribiría hoy en día, pero tampoco los cambiaría, porque son parte de lo que soy. De lo que te hicieron ser Exactamente, ahorita. exactamente. Y yo en ese momento tenía una formación más bien liberal, no liberal entendido como progresista, como liberal, era un liberal de derechas. Siempre fui un liberal de derechas. Con el tiempo me empecé a desencantar un poco con el mundillo liberal. No te voy a decir con el pensamiento, porque hay cosas muy interesantes, sobre todo de los austríacos, pero sí con el mundillo, la gente de ese mundo. En general, no es gente que me parezca buena gente, sinceramente. ¿Cuál es la base filosófica que tú ves en el liberalismo o en los liberales que no te parece, que no has podido, que no lograste encajar en ellos? Su terrible economicismo, Okay. Que no es una base filosófica, es un vicio del intelecto, pensar que todo puede ser reducido a temas económicos. Y así es como les ha terminado yendo, donde pierden libertades todos los días porque solamente ven la libertad con anteojos de economía política. Entonces eso me ha alejado mucho. Pero digamos, yo no cambiaría, incluso el libro negro, si yo lo tuviese que escribir hoy, lo escribiría de otra forma totalmente distinta. Lo he dicho también en algunas entrevistas. ¿Por qué? Porque el libro negro es un libro que está cojo, o sea, está rengo. Es un libro que realmente marcó a la lucha contra la ideología de género, y esto no está bien que yo lo diga, pero creo que es un dato objetivo. Marcó lo que es el discurso de la lucha contra la ideología de género. Pues fue un libro que tuvo mucho éxito, llegó mucho a los jóvenes, planteó argumentos de tipo político, y eso cambió el paradigma de la lucha, creo yo. Pero está cojo porque no tiene geopolítica, o sea, tiene política, tiene filosofía política, tiene un análisis ideológico, o sea, de la ideología de género, tratar de ver cómo se fue dando esa evolución, cómo la izquierda lo apropió, o mejor dicho, lo tomó para sí. Y sin embargo está cojo porque no hemos estudiado en su momento a fondo la forma en que se involucran los organismos internacionales, los intereses demográficos de fondo, el negocio concreto. Hay algunos párrafos sobre eso, pero es muy poquito y eso hubiese merecido, te diría, por lo menos un capítulo. Hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué no lo escribís ahora? Por una razón que yo no conocí eso que vos dijiste recién, de este teólogo. No conocí esa declaración suya, pero creo que esa misma declaración diría hoy yo en día. O sea, lo que está escrito, uno lo puede corregir. Uno se dio con que había una cita que estaba mal puesta, que fue algo que pasó con el libro negro, se corrige. Ahora, modificar el libro ya sería modificar su espíritu, ¿no? Y allá está, el libro es eso. Es un libro del año que lo escribimos en 2015, se publicó en 2016, hoy es 2021, hay muchas cosas nuevas que el libro no ha tocado en ese momento. Cuando nosotros hablábamos de lenguaje inclusivo, hablábamos de la X, no hablábamos de la E en el libro, porque la E vino después, imagínate vos, en muy poquito tiempo. Entonces no estoy arrepentido de lo que he escrito. Muchas cosas que he escrito no las volvería a escribir, o por lo menos no las escribiría así, pero tampoco cambiaría nada. Te quería preguntar, siempre había querido que alguien te hiciera esta pregunta, yo te la voy a hacer. ¿Qué es
¿Qué son los estudios de contraterrorismo? ¿Con qué se comen? ¿Qué aprendes allí? Mucha gente, viste que hay mucha gente que tiene como una cierta paranoia y piensa, oye, este tipo se fue a entrenar a la CIA o el Pentágono y se hacen estas ideas locas. Yo dejo que ellos piensen eso porque me da gracia, en verdad, que lo piensen. De hecho, en mi facultad había gente que lo pensaba. En mi facultad hubo gente que llegó a decir que yo traía dinero de Estados Unidos para financiar un centro de estudiantes de derecha que había ganado en la facultad de amigos míos. Imagínate vos la locura, mira si me van a dar dinero de Estados Unidos para traer a un centro de estudiantes de una facultad en Córdoba. Bueno, esa gente que tiene esas paranoias yo las dejo que las tenga porque me da mucha gracia. Pero, ¿qué fui a hacer? Fue un curso corto, algunas semanas. Es un curso que era para gente, es un curso de posgrado. Yo no tenía título de grado, pero yo me postulé para esa beca en el sistema de la Universidad Nacional de Defensa de Washington. Puse el currículum que tenía en ese momento, que era demasiado escaso, pero acompañé el currículum con el libro. Y eso les gustó mucho, y después me confesaron que hubo mucha discusión si se me daba la beca o no, porque esto era una cosa de posgrado. Era para personal de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas de distintos países, para ministerios de defensa y seguridad de distintos países, y había un 10% de becas para intelectuales y periodistas, y yo caí en ese 10%. Eso a mí me cambió la vida. ¿Qué se hacía ahí? No estábamos con metralladoras disparando, no. Era un análisis de cómo llevar adelante las luchas contra el terrorismo y el crimen organizado mirando distintos escenarios. Estudiábamos las maras, estudiábamos las guerrillas de la FARC, estudiábamos el narcotráfico en México, estudiábamos los problemas del radicalismo islámico, estudiábamos incluso hasta guerrillas que ya no existen, la guerrilla del Che Guevara, la revolución cubana, la revolución maoísta, los manuales que esta gente utilizaba. Entonces conocíamos cómo se articulaban ideológica y pragmáticamente por dentro, y hacíamos después, me acuerdo que cerramos eso con simulaciones. Hay un software para hacer simulaciones de contraterrorismo muy divertido. No es que vos ves un muñeco ni nada así, sino que dividís equipos y entonces cada equipo va haciendo un movimiento político. O sea, va diciendo, bueno, yo voy a hacer esto, el otro dice esto dice esto, y el software te da el resultado, ahora pasa a ser este otro, por cómo se movieron las fichas en el tablero, ¿no? Entonces había ese tipo de prácticas, pero no era una práctica bélica, era toda una práctica intelectual de campo, digamos. Siempre te había querido hacer esa pregunta porque es incluso con lo que te criticaron en República Dominicana, ¿no? Es por donde te quiso llegar. Dicen aparte que esa institución genera cuadros para ir a luchar contra, y nunca saben muy bien ni contra qué. Lo que eso genera en verdad es, para la gente que está en el Ministerio de Defensa y de Seguridad, una articulación intrarregional e interagencial para que las comunicaciones en lo que es la lucha contra el crimen organizado esté aceitada. Ese es el objetivo real de ese curso. No tiene nada que ver ni con ideología de género, ni con temas de aborto, ni con temas de nada de lo que la gente se puede especular. Incluso más, yo fui en la era Obama. En la era Obama fue la era más nociva para lo que es ideología de género, aborto, feminismo, de modo que mal me tendría que haber financiado a mí para hacer todo esto. Algo que dices que no tocaste en el libro, que fue la situación geopolítica. Sí. Entonces ahorita estamos viviendo una situación geopolítica muy extraña porque, sobre todo por los últimos días, ¿no? De repente nos encontramos con una noticia de que Francia ha rechazado y ha prohibido el lenguaje inclusivo desde su Ministerio de Educación. Pero en contraste tenemos a Alemania, ¿no? En que algunos sacerdotes o algunos obispos se ponen en contra de la opinión del Vaticano en cuanto a la cuestión de la bendición de parejas con atracción al mismo sexo. Entonces tenemos de pronto también el estallido social en Colombia, tenemos la aprobación del aborto en Argentina, tenemos la guerra que ahorita está sucediendo en Medio Oriente, que teníamos muchísimos años que no ocurría. Todos estos aspectos en el ambiente geopolítico, en el cual la única luz es lo que lograste en República Dominicana hasta ahorita, ¿no? Que no se probaran las 3 causales del aborto. Pero todo esto, ¿cómo nos impacta en América Latina? ¿Cómo nos impacta en el sentido social, cultural, religioso? ¿Para bien o para mal? No, yo creo que en general para mal. O
sea, yo creo que en general lo que está pasando en el mundo es la centralización política por fuera de las esferas del Estado. O sea, lo que está pasando en el mundo, el proceso político, el corazón del proceso político y geopolítico del mundo, está caracterizado por la cesión sistemática de soberanía nacional en todas partes. Hay una especie de realidad tecnológica que ha vuelto al Estado una entidad que no puede hacerse cargo de la vida social. El Estado es una entidad territorial. El territorio no existe para la red digital. Y hoy el poder fluye a través de la red digital. El intercambio económico hoy es fundamentalmente digital. El trabajo hoy es digital. Hoy la vida acontece en el mundo online. Ahora, en ese mundo no existe el territorio. Entonces, ¿cómo el Estado puede hacerse cargo de una jurisdicción que necesita tener un territorio? Pero cuando estamos hablando en este caso de una cuestión de redes. Entonces, ¿qué aparece ahí? Se va dando una suma de condiciones técnicas, como te decía recién, condiciones políticas, el crecimiento, por ejemplo, de lo que es la ONU, que se ha zafado, se ha salido de sus lineamientos originales, donde cada vez están creando más órganos de poder que piden más atribuciones. Fíjate, por ejemplo, el rol de la OMS durante la pandemia. El rol de la OMS durante la pandemia anuncia lo que va a ser en un futuro próximo esa entidad que es la ONU. La OMS funciona como proto-ministerio de salud global, o no indicó a todos los ministerios de salud la OMS qué es lo que había que hacer. Y no se arrodillaron todos los ministerios de salud frente a lo que decía la OMS que había que hacer. Cuando la OMS te decía, el lunes te decía una cosa y el martes te decía otra, y el jueves te volvía a decir otra. El único que uno de los pocos que dijo no a la OMS es uno de los que mejor está, y de los que mejor lo hizo, que fue Taiwán. Entonces, vos me decís, bueno, ¿qué está pasando geopolíticamente? ¿Esto conviene, no conviene? Parece que Alemania, parece que Francia, ¿qué pasa a Estados Unidos? Ok, el corazón de ese proceso, yo creo que es, lo más importante de ese proceso político, va a ser la cesión, sistemática de soberanía hacia nuevas organizaciones. Cuando empezó la pandemia, todos decían, no, esto es una retracción hacia adentro del Estado-Nación. ¿Por qué? Porque los Estados-Nación se cerraron. Y yo lo vi de otra forma. Yo creo que lo que la pandemia significa es una radicalización de la digitalización de la vida. ¿Por qué? Porque lo que quedaba de nuestra vida fuera del marco del mundo digital se fue absorbiendo por la tecnología digital. Por ejemplo, el trabajo. Hoy el trabajo es un trabajo de home working para, inmensas mayorías, y cada vez son más. Por ejemplo, los cultos religiosos hoy crecientemente se hacen a través de redes sociales. Las relaciones de pareja se canalizan a través de redes sociales, se canalizan a la distancia a través de videollamadas y ese tipo de cosas. Incluso hubo en Argentina hubo un funcionario del gobierno que recomendó tener relaciones sexuales por llamadas telefónicas para no contagiarse coronavirus. Entonces, cuando todas las relaciones sociales se empiezan a digitalizar, se vuelven más controlables, pero además se vuelven más controlables no por el Estado, sino que eso va generando una situación, va generando una serie de condiciones donde tarde o temprano van a terminar siendo controladas por una entidad que está más allá del Estado. Y esa entidad que está más allá del Estado son los organismos internacionales. Y que piensan que de pronto los organismos internacionales son un ente independiente, ¿no? Por ejemplo, dicen la OMS, todos como que se enganchan de la OMS, sí. Incluso las personas de la calle, ¿no? La OMS dice esto, dice lo otro, como si fuera un organismo independiente que él mismo generara su propia información. Exacto. O que generara sus propios medios, ¿no? Cuando la OMS está enganchada a las CDCs, ¿no? A los Centros de Control de Enfermedades, quienes son los que están, es decir, la OMS es supeditada a los CDCs, sí. Que es un organismo inminentemente interno de los Estados Unidos. Por lo tanto, hacerle caso a la OMS no es hacerle caso a un organismo independiente, sino es hacerle caso a lo que los Estados Unidos desde su interior quieren que hagamos desde hacia afuera. Y ha habido ahí también una lucha muy fuerte con China, porque ahí, Estados Unidos en la era Trump le quita el financiamiento finalmente a la OMS, pero quien queda a cargo de la OMS en el mundo es China. Y la OMS le ha hecho muchos favores a China. Por ejemplo, reconocer la medicina tradicional china como una medicina válida para la OMS. Cuando la OMS dice esto es una medicina válida, ¿sabes qué pasa? Se genera un mercado mundial.
el mercado mundial que se ha generado en África, por ejemplo, de medicina tradicional china, es abrumadoramente rentable para China. Casualmente, China entra a recuperar a la OMS y de pronto tenemos una vacuna como la CanSino, ¿no? Además, por ejemplo, que es la que se está distribuyendo a de ver, manera general. quien piense que la OMS es una entidad científica es que no conoce la política. La OMS es una entidad política y en segundo lugar yo te diría está integrada por científicos, pero primeramente es una entidad política, tanto así que el director de la OMS es un filósofo, no es un médico. No es un médico, es un filósofo que además está implicado con crímenes comunistas de su país de origen. Entonces la situación internacional hoy creo que está asignada por eso. A nivel social una digitalización de la vida y a nivel político una concentración del poder en manos ya no del Estado sino de organismos internacionales. Y en términos económicos hay una inmaterialización de la producción económica. La producción económica depende cada vez menos de la materia, digamos así. La producción económica hoy depende cada vez más de la información. O sea, nunca como hoy fue tan cierto que la información es poder. Y en este caso poder económico también. Lo que descubre Google, allá por el año 2002, más o menos, esto lo trata muy bien una autora llamada Shoshana Zuboff, una profesora emérita de Harvard, un libro muy interesante que salió hace poco, se llama La era del capitalismo de la vigilancia. En ese libro, Shoshana Zuboff hace una especie de genealogía de Google, ¿no? Y muestra cómo Google tenía una especie de tacho de basura de datos. O sea, todos los datos que generaba su buscador los tenían ahí, en un tacho de basura, digámoslo así, para que la gente entienda, ¿no? Un tacho de basura. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no, nada. ¿Para qué sirve esto? Bueno, se lo empezaron a dar de comer al propio sistema. Primero que nada, se lo dieron de comer ¿para qué? Para que el sistema fuese refinando la forma de buscar a partir de los datos de la gente que buscaba. Claro, Google ¿cómo funciona? Funciona refinando su eficiencia a la hora de buscar, tomando las búsquedas pasadas de los usuarios. Pero después se dieron cuenta, esto está poco rentable, Google no está generando dinero. Entonces agarraron y dijeron, y con estos datos podemos revolucionar el mundo de la publicidad. ¿Qué pasa si empezamos a direccionar publicidad a partir de los datos que conocemos de lo que busca la gente? Entonces direccionaron publicidad y ahí fue el crecimiento de Google. Boom. Ahí fue el boom de Google y ahí fue cuando todos empezaron a seguirlo. Ahora, las empresas hoy no pueden vivir sin los datos. Hoy las empresas no pueden vivir sin la manipulación de datos. Y esos datos no solamente se empezaron a usar para direccionar publicidad, sino que se empezaron a usar también para direccionar voluntad. Los sistemas, esto es algo que lo trata muy bien Miklos, no yo, Miklos, pero voy a hacer un comentario a lo mismo. Los sistemas de datos y de inteligencia artificial hoy tienen la capacidad incluso de modificar la conducta electoral. Esto ya se supo en un artículo científico de la revista Nature, una de las más importantes del mundo científico, publicado por gente de Facebook, que hizo Facebook un experimento social, si mal no recuerdo fue en el año 2012 o 2014, uno de esos 2 años. 2012 me parece que fue. Donde había elecciones legislativas en Estados Unidos y Google alteró en 61 millones de cuentas lo que aparecía en el feed, o sea, en las noticias, y midió el impacto que tenía esa alteración de las noticias del feed en el comportamiento electoral, a través de un botón que decía yo ya he votado y que te mostraba además tus amigos que ya habían votado y donde te animaban a ir a votar y te ponían dónde tenías que ir a votar. Y con eso pudieron constatar que alteraron radicalmente la participación electoral. Entonces, digamos, el poder que tienen los datos es económico, es cultural y también es político. Vivimos en un mundo que hoy cortaste el suministro del mundo digital y se acabó este mundo, ¿no? Incluso para nosotros, las personas a pie, ¿no? De pronto ya no podemos vivir sin el celular y sin los datos, y creo que esta pandemia radicalizó esto, ¿no? Sí. Radicalizó eso que estás mencionando, en donde si ellos no pueden vivir sin la data, nosotros los estamos alimentando aún más, y con esto yo creo que creció exponencialmente, ¿no? Y nuestra esclavitud.
Eso tiene que ver con lo que vos leíste al inicio, del tema de la dictadura perfecta, que no es la del PRI. Esa dictadura perfecta se da cuando tu vida política pasa a estar en una plataforma que es privada. La política es un ejercicio, digamos, que se da en un terreno público, pero ya no queda nada público cuando tu vida está totalmente sumergida en una plataforma privada. Ahí se va a desplegar lo político y eso tiene un dueño. Cuando al dueño no le guste lo que vos decís, entonces te va a cortar el suministro. Es lo que pasó con Donald Trump, ¿no? Es lo que pasó con tantas cuentas conservadoras tantas veces. Incluso aún más, Live Action, por ejemplo, Live Action, que es una ONG pro vida, ni siquiera puede pautar en publicidad, en Facebook, por ejemplo. Entonces, no es una cuestión de dinero siquiera. Es una cuestión de, acá hay un proyecto, y este proyecto se tiene que cumplir. Y este proyecto pasa, entre otras cosas, por ejemplo, por la agenda del aborto. Entonces, viene una ONG pro vida que quiere pautar su publicidad, o su propaganda, mejor dicho, en Facebook, no lo van a dejar. En Twitter tampoco lo han dejado. Y así ha pasado con un montón hasta con películas pro vida que no se las han dejado promocionar. Es la pregunta de siempre, es la pregunta que ya has contestado 1000 veces, pero pues como ya estás encarrilado en ese tema, yo creo que me siento obligado a hacerla. Y me la acaban de preguntar, ¿no? Como tú dices, te dan este tipo de discusiones entre los amigos, entre las carnes asadas, y uno nos has dado esa facilidad, ¿no? También de interesarnos por buscar e ir un poco más allá. Y la pregunta sería, ¿cuál es el objetivo que buscan implementando todo esto? La respuesta sencilla es no, pues es el dinero, el poder, pero ya tienen todo el dinero, ya tienen todo el poder. Lo platicabas con Miklos Lukács hace unos meses, ¿no? En donde la pregunta era general, ¿para qué si tienen todo el dinero? ¿Qué más dinero necesita, no sé, George Soros? ¿Qué más dinero necesita Planned Parenthood? ¿Qué más dinero necesitan los Rockefeller? ¿Qué más dinero necesita Bill Gates? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el objetivo si ya no necesitan dinero, si ya no necesitan poder? ¿Para qué hacer todo esto? Mira, a ver, voy a entrar un poco en el terreno de la especulación. O primero vamos a decir algo que es constatable y después vamos a entrar en el terreno de la especulación. En lo constatable, ¿por qué hay tanto interés en estas agendas? Fundamentalmente, yo creo que esto pasa por el control de la natalidad. O sea, los diagnósticos que se han hecho desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy han sido siempre reiterativos, siempre redundantes, repetitivos. Siempre ha sido, hay demasiada gente en el mundo, por favor, acabemos con la forma en que la gente se reproduce. Es decir, bajemos los índices de natalidad, sobre todo en los países pobres que se reproducen más. Entonces, todas estas agendas que hoy estamos viendo, aborto, ideología de género, feminismo, eutanasia, son agendas terriblemente esterilizantes, digámoslo así. Son agendas infecundas, no permiten la fecundidad. Bueno, miremos los resultados de España, donde todo ha sido el laboratorio de prueba España en Europa, y fíjate hoy cómo están, la natalidad que tienen, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que yo te diría. Hay una documentación de fondo, el informe Rockefeller del año 72, el informe Kissinger del año 74, la locución de Lyndon Johnson en la ONU en su 20º aniversario en el año 65. Tenemos también los documentos del Cairo, tenemos los documentos del Club de Roma, tenemos los documentos Global 2000 de Jimmy Carter, tenemos, bueno, demasiado tenemos. Podremos estar hablando de todo eso y mucho más. ¿Para qué? Para confirmar que hay gente muy poderosa que cree que hay mucha gente en el mundo y que hay que bajar la cantidad de gente que hay en el mundo, y para eso están dispuestos a financiar todo esto. Es un mesianismo. Eso, y ahí quiero entrar en el terreno de la especulación. Ahora, yo tengo que especular. Yo creo que esta gente que nada literalmente en dinero, el dinero por sí solo ya no la satisface. Hay una dimensión mesiánica. Hay una dimensión casi, digamos, de arquitecto. Yo quiero ser arquitecto del mundo. Yo quiero poner el mundo, digamos, a reflejo de lo que está en mi cabeza. Yo quiero ser el constructor de este mundo. Digamos, he construido, no sé, Microsoft. ¿Por qué no voy a construir el mundo? He construido Google. ¿Por qué no voy a construir el mundo? Entonces, cuando yo veo un tipo como Bezos, que se gasta una fortuna de millones de dólares para hacer un hueco en una montaña y colocar allí adentro un reloj y después cierra la montaña, ¿cuál es el sentido económico de eso? ¿Cuál es la rentabilidad de hacer eso? Ninguna. ¿Por qué lo hacen? Porque hay algo más que la plata. Es que
A ver, hay una ley de la economía, ¿no? Yo no soy economista, así que no me tomen muy en serio con esto, pero la de los rendimientos marginales decrecientes. Es una ley que dice que a cada unidad extra que yo te doy de un bien, por ejemplo, tu satisfacción decae, va decayendo. Esto te lo pongo con un ejemplo muy simple. ¿Cuál es tu comida favorita? Carne asada. Carne asada. Yo hoy te doy de cenar carne asada, te va a encantar, lo vas a pasar, te va a dar mucho placer, te va a gustar mucho. Te doy mañana de nuevo en el almuerzo carne asada. Bueno, bien, carne asada. Pasado mañana otra vez carne asada. Y así, durante un mes seguido. Al final lo vas a querer más. O sea, no te va a incorporar ninguna, digamos, dosis de placer, por llamarlo de alguna forma, que yo te siga dando carne asada. Ahora, yo creo que algo más o menos similar puede pasar con el dinero. Si a mí ahí me dicen, te ganaste $1 millón, yo esta noche no duermo. Voy y hacemos una fiesta. O sea, nos tomamos un avión y nos vamos a Las Vegas, qué sé yo, hacemos alguna locura así. Ahora, si pasado mañana me dicen, bueno, y ahora te ganaste 5 millones más, bueno, me voy por súper contento. Y ahora a los 3 días me vuelven a decir, te ganaste ahora 10. Y así sucesivamente, todos los días de mi vida estoy viendo que mi cuenta de banco se va abultando. Y llega un momento que yo no sé si eso me va a llenar. Yo ahora va a llegar un momento que decir, ahora con esto yo tengo que hacer algo. Además no puedo pasar a la historia como simplemente un rico. Tengo que pasar como un filántropo a la historia. Por eso los ricos, generalmente, en una cierta edad de su vida, empiezan a volcar todo su esfuerzo competitivo, ya no solamente en el mercado, sino en el mercado de la filantropía. Esto ha pasado, por ejemplo, con los gigantes industriales en Estados Unidos, pero en ese momento la filantropía, ¿qué era? Era poner una escuela, una universidad, una biblioteca, un hospital, una carretera. Eso era la filantropía antes. Ahora la filantropía es financiar el aborto, financiar el feminismo, financiar el LGBT y todas estas cosas. Para salvar al mundo. Para salvar al mundo, o para construir un mundo que esté a la semejanza, digamos, a imagen y semejanza de lo que vos tenés en tu cabeza. Entonces hay una dimensión mesiánica y con eso yo quería especular. Se ha suscitado, y es algo que quiero conectar con esto que estás mencionando del aspecto mesiánico, ¿no? de los poderosos del mundo. Se ha suscitado en los últimos días, en las últimas semanas aquí en Baja California, en donde estamos, no aquí en Tecate, sino en Mexicali, una situación en donde un grupo LGBT denuncia o hace una denuncia en contra no de la máxima figura de la Iglesia Católica, sino de la Iglesia Católica en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque se opinó, sí, desde su punto de vista, se opinó sobre política, ¿no? Y un religioso no puede opinar sobre política. Esta misma pregunta se le hice a Gabriel Zanotti cuando tuve la oportunidad. Uh-huh. ¿Qué es la libertad religiosa? Tenemos 3 artículos básicamente en México que nos hablan de la libertad religiosa. Uno es el 24, me imagino que tú lo conoces bien. Dice, toda persona tiene derecho a la libertad de convicción éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivos. Siempre que no constituya un delito o falta penales por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Me suena, no sé si te suena, es un poco contradictorio, ¿no? Quizás dice, toda persona tiene derecho a la libertad religiosa siempre y cuando no se meta en política. Tú tienes derecho siempre que no te metas en actos políticos. Sí. Es como están cercenando de alguna manera la naturaleza del hombre, porque si el hombre es un ser político por naturaleza, ¿por qué me está cercenando esa parte? Después dice el artículo 130, dice que se separa la Iglesia del Estado, la personalidad jurídica como asociaciones religiosas no pueden opinar en cuestiones de política, ni ministros de culto, pueden votar, pero no pueden ser votados. Es decir, se hace una separación tajante, absolutamente, sobre lo que es lo político, sí, y lo que es lo religioso, sí, ¿no? Como casi como decir, una cosa es la persona y otra cosa es el ser humano. Exacto. Se me figura un poco eso. Pero entonces, en este marco, esta contradicción, ¿qué nos dirías tú? ¿Qué es la libertad religiosa? ¿Qué es la verdadera libertad religiosa? La libertad religiosa es poder llevar adelante tu proyecto de vida conforme
a lo que constituye tu visión trascendental de la vida. Lo religioso es algo trascendental. Entonces, yo puedo desarrollar mi vida trascendentalmente. ¿Qué necesito para eso? Que me dejen creer y que me dejen hacer conforme mi creencia. Obviamente, ahí tiene algo que es importante, que es en la medida en que esa acción, o sea, que está conforme a una creencia, no constituye un delito. Por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, no, el rito de mi fe es hacer sacrificios humanos, porque ahí yo estoy violentando el derecho de otras personas. Ahora, que yo opine políticamente, ejerciendo mi libertad religiosa, no está violentando el derecho de ninguna persona. Entonces, ahí está una de las grandes trampas, ¿no? O sea, ¿qué es la libertad política? Poder llevar adelante la propia voluntad en lo que hace a una vida asignada por la trascendencia. Llevar adelante tu proyecto de vida, no solamente en la forma en que vos lo vivís, lo pensás, sino también la forma en que actuás. Y tu yo, o sea, tu persona, es una, no son múltiples personas en un mismo cuerpo. No está mi yo político y mi yo religioso, que ahora me pongo el botón del yo religioso y entonces puedo hablar de religión. Y cuando paso el botón al yo político, me olvido del yo religioso y hablo de política como si fuese otra persona totalmente distinta. O sea, mutila la unicidad del yo. Esa ley mutila la unicidad del yo, que es político, es religioso, es cultural al mismo tiempo, es psicológico, es social. Entonces, yo creo que la libertad religiosa tiene un límite. El límite es que el ejercicio de tu libertad religiosa no puede dañar derechos de otras personas. Derechos como a la propiedad, a la vida, a la integridad física, como te decía recién. Yo no puedo decir, a ver, mi fe me exige que yo secuestre a una persona y se la sacrifique a mi Dios. Bueno, esa es una fe que el Estado tendría que combatir, porque eso ya está poniendo en riesgo a personas que no tienen esa fe y que también tienen derecho a llevar adelante sus proyectos de vida y sus religiones en particular. Ahora bien, ¿de qué forma ejercer mi libertad religiosa opinando conforme a mis creencias religiosas? ¿Cómo debería ser la política en mi país? ¿Cómo eso se supone que está violentando los derechos de las otras personas? No los violenta. Por lo tanto, yo podría y debería poder hablar de política creyendo en Dios, por ejemplo. Y mis opiniones políticas podrían estar totalmente informadas por mi creencia religiosa. Y eso no tendría por qué estar mal. Es decir, esa ley que vos me leíste no es una ley de libertad religiosa. Esa ley es una ley de coerción antirreligiosa. Porque no permite, además es antidemocrática. Porque la democracia es todos valen uno. La regla de oro de la democracia es que cada individuo, cada ciudadano vale uno. Que su voto vale uno. Independientemente de quién sea. Bueno, yo no puedo estar diciendo, no, bueno, a ver, él tiene una opinión religiosa, entonces usted se tiene que callar. Porque yo no le estoy permitiendo entrar en el debate político. Estoy, digamos, considerando en definitiva que su voto vale menos. No en términos de lo que pone en la urna, sino en términos de lo que él puede hacer políticamente. Estoy cercenando sus derechos políticos por tener una creencia religiosa. Un ciudadano de segundo. Es un ciudadano de segunda categoría. Y la democracia no admite ciudadanos de segunda categoría. La democracia se funda en la idea de que los ciudadanos todos tienen el mismo derecho político. Entonces, esa ley, además de ser terriblemente autoritaria, liberticida, es por lo mismo una ley totalmente autoritaria y antidemocrática, quiero decir. Y no es ley, es parte de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es algo que coincido totalmente contigo. De hecho, es algo que comentaba yo con unos amigos hace unos días. Les decía, es que en México no tenemos libertad de religiosa, tenemos permiso para ir a misa. Tenemos permiso para ir a misa, pero no tenemos libertad, porque resulta que yo no puedo decir en el Congreso de la Unión que creo en Dios y que creo en la Biblia, pero otro legislador sí puede decir que él no cree en Dios. Entonces, ¿dónde está la libertad religiosa? No, sé que acá hay, digamos, ciudadanos de primera que pueden ser los que no tienen religión y ciudadanos de segunda que son los que tienen religión y que tienen que esconderlo o peor privatizarlo, o sea, dejarlo para el ámbito de lo privado. No puede un sacerdote o un ministro meterse en cuestiones políticas, no puedes combinar la política con la religión está separado del Estado. ¿Qué es la política? ¿Qué es una ley? O sea, ¿por qué esta manera de cercenarnos? Que este cercenamiento intentó de alguna manera, o más bien se hizo evidente en la década de 1920 aquí en México, que fue lo que ocasionó la Guerra Cristera, ¿no?
La guerra cristera Sí. era eso, era un combate entre el Estado y la Iglesia no como institución, sino la Iglesia como las personas que forman parte de ella. Al final lo que terminó siendo es, bueno, te voy a dar permiso y voy a aparentar que tienes libertad para ejercer la religión. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué es política? ¿Qué es ley? ¿Qué es un artículo constitucional? ¿Cuál es la diferencia? Mira, la política, a ver, una definición muy tradicional. Yo en verdad suelo usar otras definiciones, pero creo que está bien ahora esta. La política es la actividad organizativa de lo que está en común. O sea, es la actividad organizativa de la vida en común. De la vida en común. Entonces, el ser humano se caracteriza por vivir en sociedad. Por lo tanto, tiene asuntos que poner en común. Por lo tanto, la política es connatural, es intrínseca al ser humano. Por eso Aristóteles, por ejemplo, hablaba del sum politikon, el animal político, ¿no? O sea, la política es intrínseca a la existencia del ser humano, es esencial en el ser humano, porque el ser humano vive en sociedad. Y al vivir en sociedad tiene que discutir los temas en común. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos y organizar la vida en común. Hay definiciones más modernas, ¿no?, que me gustan mucho también, que ven a la política ya no solamente como la cuestión de poner en común, sino también como el conflicto, ¿no? O sea, lo político. Bueno, lo político es lo que define, por ejemplo, la relación, diría Carl Schmitt, entre amigos y enemigos. O sea, el acto político es el acto de constituir nuestro grupo del nosotros. Nosotros somos un grupo y estamos opuestos a ellos. Digamos, en terminología un poco más moderada, podríamos hablar de los amigos y los adversarios, ¿no? Siempre hay una dimensión conflictual en lo político. Hay gente que le gusta una versión naif de qué es la política y te va a decir, no, la política en verdad es el arte, por ejemplo, de llegar a consensos. La política es el arte de llegar a consensos, la política es el consenso. Y yo diría, bueno, si necesitaste llegar a un consenso es porque previamente tuviste un conflicto. El corazón de lo político es lo polémico, es lo conflictual, es la lucha. Es la lucha. Para mí la política es la lucha. Ahora, para una visión clásica, como te decía recién, es poner en común, ¿no? O sea, organizar lo que está en común, organizar el espacio común, la vida en común. Esa organización tiene luchas. Entonces, para mí la política es una lucha. Es una lucha que no pasa a las armas, pues si pasara a las armas ya estaríamos en una guerra, no en un acto político, sino que estaríamos ya en el campo de lo bélico. Una ley, voy a dar una visión muy positivista ahora, no necesariamente es la mía, yo no soy positivista, pero creo que a efectos de entender eso que leímos recién, creo que está bien. Una ley es letra escrita, que ha sido producto de colisiones políticas. O sea, la ley de dónde emerge, según esta visión. Obviamente, después podemos hablar de derecho natural, orden natural y todo eso, pero vamos a quedarnos sobre la superficie del positivismo. Una ley, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la ley? Bueno, sale del conflicto político, del choque de las voluntades políticas que en un territorio determinado tienen que darse una norma, tienen que darse, digamos, límites. La ley limita, la ley está para ordenar nuestra vida. Y ordenar significa en gran medida limitar, es decir, hay una ley que dice que yo no te puedo golpear a vos. O que yo, por ejemplo, no te puedo robar tus anteojos. ¿Por qué? Porque es tuyo. Y no puedo meterme con tu cuerpo golpeándolo. ¿Por qué? Porque no tengo derecho a hacerlo y vos tenés derecho a tu integridad física. Eso lo ponemos por escrito. Y ahí obviamente hay una lucha por definir qué va a ser esa ley. Pero la ley es contingente. El derecho natural no, pero no voy a hablar ahora de eso, porque tampoco me dedico a eso. Pero la ley positiva, la ley que está escrita, es algo que se modifica con la historia. O sea, por eso, digamos, a lo largo de los siglos y a lo largo del espacio, no solamente del tiempo, sino del espacio, hay distintos sistemas, hay distintas constituciones. Y ahí voy al problema de la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es la ley máxima. Es la cúspide de una pirámide jurídica, digamos. O sea, digamos, o sería la base. Estoy pensando en Kelsen. Bueno, no importa. Lo que importa es que toda ley normal, vamos a decir así, debe estar en armonía con la ley superior. Toda ley inferior debe estar en armonía con la ley superior. Y esa ley superior que se da en un Estado se llama Constitución. Esa Constitución establece el marco general de la vida en común, a partir de la cual se va a crear el derecho. Se crea el derecho positivo en códigos, código civil, código penal, código comercial, etcétera, etcétera. Y esas leyes que están en esos códigos deben ser armoniosas.
deben respetar esa ley fundamental que es la ley de la Constitución. Pero las constituciones son constructos históricos. Así como vos tenés ese artículo hoy en la Constitución, mañana con 3/4 o con 2/3, no sé bien cuánto es acá la mayoría agravada, la cambiaste. Como ahora de hecho AMLO está cambiando. Entonces ahí es cuando ya desacralizas el derecho. O sea, un politólogo generalmente ¿qué hace? Desacraliza el derecho. Un jurista generalmente lo sacraliza. O sea, dice, no, pero en verdad esto tiene principios que trascienden. Bueno, un politólogo, por lo menos como yo, tiendo a pensar que en verdad la ley es el producto de luchas políticas. Y por eso es tan importante la lucha política, porque es finalmente lo que va a terminar cristalizando en esa norma que va a ordenar lo común. Fíjate, la razón por la que te pregunté esto es porque normalmente que es una reflexión con la que podríamos terminar también, ¿no? Normalmente cuando uno discute con familia, que está incluso en la base, de acuerdo con uno en las cuestiones de la vida, en las cuestiones de la familia, incluso de acuerdo, pero que no se ha percatado de lo que viene con, por ejemplo, con la cuestión de la ideología de género, de los cambios en las estructuras educacionales para los niños, de cómo los vienen ideologizando desde pequeños, ¿no? Entonces, cuando hay esas conversaciones con familias, con amigos que están en el mismo canal, siempre ellos presentan este argumento, ¿no? Cuando no están inmersos en la cuestión de la temática ideológica. No, es que no pueden hacer eso que me estás diciendo, no pueden aprobar el aborto, o no pueden aprobar los matrimonios entre parejas del mismo sexo, porque o no la ley... porque es anticonstitucional. Es anticonstitucional. Entonces, como si la Constitución fuera un dios, ¿no? Y fuera totalmente irreemplazable. Nadie lo puede cambiar. Entonces, por eso te hacía esta pregunta. Y con esta reflexión quisiera que termináramos, Agustín. Sí. Todo lo que yo te hubiera podido preguntar a lo largo de esta entrevista, a lo largo de esta plática, ya te lo han preguntado. Todo ya lo has respondido, ya lo hemos visto en YouTube, en tus escritos, lo podemos encontrar. Sin embargo, también cuando nosotros nos enfrentamos en debates más hacia el interior, en nuestra cotidianidad, de pronto ya también todo lo han escuchado de nosotros, ¿no? Incluso también dicen, no, lo que pasa es que te la pasas escuchando a Agustín, te la pasas escuchando a esos camaradas y ya los hartamos, ¿no? ¿Cómo llegar a estas personas? ¿Cómo llegar a esa parte de la sociedad, de nuestra cotidianidad, de nuestra familia, de nuestros amigos, en donde ya agotamos todas nuestras armas, quizás retóricas y dialécticas, y en donde a lo mejor ellos ya no quieren ni siquiera escuchar eso? Entonces, al mismo tiempo hemos creado una barrera. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿O qué se hace en esa situación? ¿Ya perdimos totalmente la guerra? No, yo creo que en esa instancia lo que más puede impactar sobre esas personas que no les entran las balas argumentales, porque si les entraran las balas argumentales, entonces ya hubieses impactado sobre ellos hace rato. La forma que te queda de impactar es con el ejemplo personal, es decir, que ellos vean y terminen diciendo, mira, este tipo han pasado los años y se ha mantenido en esta lucha, realmente lo cree, no fue una moda de YouTube, realmente lo cree y realmente está ahí. ¿Por qué será que él le dio tanta importancia a esto? ¿Qué hay atrás de esto? Y ahí quizás que se acerquen para saber por qué mientras ellos estaban viendo Netflix, vos estabas preocupándote por temas importantes, y por qué después de tantos años uno sigue preocupado por esos temas que son importantes, y que no fue, como te digo, no sé, una modita. Me encantó esta película y la vi 4 veces, entonces te estoy hablando todo el día de la película, y bueno, ya al año siguiente yo ya no te voy a hablar nunca más de esa película, sino que los años van a pasar y nos van a seguir escuchando lo mismo. Por eso es que no hay que dejar de hablar, y va a llegar un momento en que yo creo que esa gente se va a tener que preguntar, ¿qué estuve haciendo yo todo este tiempo mientras esta persona se mantuvo de pie y yo estaba haciendo zapping, ¿no? Entonces, creo que ese ejemplo personal va a poder mucho más que los argumentos, que los buenos argumentos. Y quizás termine escuchándote esos buenos argumentos para tratar de entender qué fue lo que te motivó, ¿no? O sea, qué fue lo que te ha llevado a meterte tan a fondo en una lucha, durante tanto tiempo. El tiempo creo que yo puede doblegar esa falta de voluntad en los otros. Quisiera agradecerte, Agustín, quisiera agradecerte algo en particular. Primeramente, una respuesta que diste
con esto también te quiero agradecer tu presencia aquí. Estamos en Provista Radio. Cuando te preguntaron ¿qué sentido tiene la lucha? Vamos a perder la guerra, se va a aprobar el aborto, se van a aprobar las adopciones homoparentales, se va a aprobar toda la ideología de género. Entonces te dijeron, entonces, ¿qué sentido tiene seguir luchando? En la cuestión del aborto muy específico. Me acuerdo que tu respuesta a mí me fascinó, la vengo replicando muchas veces, es que no importa que perdamos la guerra, pero si de aquí a que perdamos la guerra, un niño lo pudimos salvar, Sí. valió todo esto la pena. Sí. Agustín, muchas gracias. Es un gusto y un honor que hayas estado aquí presente, y muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu entrega, pero sobre todo por tu humildad y por tu sencillez. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí también.